Un plan de ordenamiento para aplicarse necesita de instrumentos de gestión y reforma institucional que permita cumplir con los componentes del POT. Los instrumentos de gestión que se pueden ver en el documento del proyecto de acuerdo del POT son los siguientes. El POT tiene que ser un instrumento que disminuya en esta ciudad los enormes índices de pobreza e inequidad. Y por eso yo creo que la discusión alrededor de los instrumentos de gestión financiera, como las contribuciones de los constructores luego de las obras, como el tema de la plusvalía, pues nos tiene que llevar a una discusión en dos situaciones. Una, que sea un instrumento que se apruebe en el POT, pero la discusión y la preocupación es cómo desarrollarlo. Nosotros tenemos inquietud anterior y posterior de que la ciudad ha venido haciendo unos desarrollos gracias a los cambios de uso del suelo, gracias a los actos administrativos, a la inversión millonaria de dineros públicos, y eso no se ha retribuido en inversión social. Nosotros estamos diciendo que este POT tiene que ser la posibilidad de que esos instrumentos se desarrollen, se ejecuten y se pongan a funcionar. De nada ganamos tenerlo en el papel, repito, como instrumentos como la plusvalía, si no se van a desarrollar. Tiene que haber no solamente voluntad política, sino también seguimiento a que esto se cumpla. Los funcionarios de planeación municipal, al presentar los sistemas de gestión del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, destacaron algunas herramientas que, aunque existen o recién fueron reglamentadas, apenas empezarán a usar en este POT. Están los instrumentos de financiación, que son los de la ley marco, pero la mayoría, como se ha dicho ya, no se aplican en Medellín. Ahí también hay unas innovaciones con respecto a los instrumentos, que está la venta y la transferencia de derechos de construcción. Es la posibilidad que nos da la ley a ciudades como Medellín de poder que el municipio entregue un aprovechamiento, una edificabilidad adicional a algunos propietarios de suelo que el plan prevea, para que con esos recursos adicionales el municipio financie obras públicas. Eso es adicional al pago de obligaciones urbanísticas que siempre ha existido en la ciudad desde el año 99, el cual se va a mejorar y se va a armonizar para hacerlo más equitativo del que tenemos actualmente. Hay otro mecanismo que es la transferencia de derechos, que es posibilitar a los inmuebles de protección histórica o protección paisajística la posibilidad de que vendan el derecho a otros constructores para que haya un flujo de recursos para proteger el patrimonio o el paisajismo de esos inmuebles privados. Un avance que se suma a las obligaciones urbanísticas, se suma al cobro de valorización y se suma a la plusvalía como instrumentos de gestión para que el municipio tenga recursos para este tipo de operaciones. Y señalar, doctora Aura Marleni, que el decreto 752 del 2013, muy tarde, pero reglamentó las plusvalías. Entonces sí está reglamentado. Ahora, ¿por qué no se reglamentó antes? Habrá que estudiarlo. ¿Qué significa esto? Que nosotros también tenemos que asumir un asunto, y es, hay generación de plusvalía por obra pública y hay generación de plusvalía por el nuevo POT. Entonces, claro, la implementación en buena medida de la plusvalía depende de este proyecto de acuerdo que estamos creando con ustedes. Y el cobro de plusvalía por obra pública, yo coincido con los que de alguna manera sostienen que la ciudad ha dejado de recaudar mucho dinero que pudo haber generado beneficios para la ciudad, ¿cierto? O sea, cuando uno piensa en mega inversiones, por ejemplo, como el tranvía de Ayacucho, uno tiene que decir que el proyecto de tranvía de la 80 está estructurado para captar este tipo de recursos. Hemos aprendido. Cuando uno piensa, por ejemplo, un sector como el Polo de Desarrollo del Norte de Moravia, Jardín Botánico, Explora, Parque de los Deseos, Ruta N, ¿cuánta plata hay parqueada de recursos públicos que generaron valorización para los bienes particulares, ¿cierto? Entonces hay que aprender de esa historia y hay que, vuelvo y digo, estrenar muchos instrumentos de la Ley 388 que no hemos aprovechado. El segundo grupo son los instrumentos de planificación complementaria, ya que el POT no resuelve la planificación de la ciudad. Y con respecto a los instrumentos de planificación complementaria, este plan va a instrumentar una figura que está en la legislación colombiana que se denomina macroproyectos. Los macroproyectos son intervenciones de gran escala y gran compromiso público y privado para transformar el territorio, que integran
instrumentos tales como los planes parciales y otro tipo de operaciones más pequeñas. La idea es que la ciudad potencie la experiencia positiva que ha tenido en planes parciales, pero lo proyectemos a una intervención de más escala que se denominan macroproyectos, sobre todo para las áreas de intervención estratégica, que son las áreas del corredor del río, de los bordes y del eje transversal La Iguaná-Santa Elena. Eso es lo que tiene que ver con el primer gran grupo de instrumentos, que son los de gestión. El tercer grupo son los instrumentos de gestión del suelo, que en su mayoría, por ser suelo privado, demandan que sean mecanismos claros de vinculación de esos territorios a la planificación y al ordenamiento de la ciudad. En términos de los instrumentos de gestión del suelo, hay que hacer uso de instrumentos tales como el anuncio de proyecto, que son herramientas para congelar los valores del suelo y que los valores, tras anunciar el plan de ordenamiento que se va a realizar una intervención, no empiecen a subir de valor, y así después la administración, cuando quiera adquirir suelos, los tiene que adquirir a un valor muy alto. Instrumentos tales como las daciones en pago, el desarrollo prioritario, que es colocar plazos a los lotes de engorde para que los propietarios no especulen con los suelos, es parte de los instrumentos que hacen parte de este plan de ordenamiento en lo que es gestión de suelo. Pero igual hay que trabajar en el proceso de modernización de las instituciones del municipio para hacer cumplir la norma. Caso de la sana mezcla de usos del suelo, el seguimiento a las curadurías, el otorgamiento de licencias y el crear nuevos canales de planificación y de participación de las comunidades. Uno de los problemas que hemos identificado en la aplicación o en la implementación del plan de ordenamiento territorial es digamos, la falta de ajustes institucionales que se deben dar posterior a la adopción de un plan. Esto lo hemos identificado y se plantea hoy en la revisión del plan de ordenamiento armonizar esa digamos, modernización que ha tenido el municipio con las nuevas funciones que da el plan de ordenamiento territorial a muchas de las dependencias del municipio. Y digo nuevas funciones es porque se están creando nuevos instrumentos que nos permiten gestionar el plan de ordenamiento territorial. Entonces hay una propuesta de ajuste institucional, obviamente partiendo de la modernización que ya desde el año 2012 hizo la administración, y lograr ajustar las actividades y los procesos y procedimientos necesarios para implementar el plan. Un proceso que, como se asegura, no solo debe ser de la dirección del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, sino de toda la administración que le permita la aplicación de la norma, hacerla cumplir y monitorearla.